Contrario al contenido que se sube en este canal, donde comparto historias de mi propia autoría, la siguiente historia fue escrita por Saturdead, conocido por sus girasoles azules. Hace un tiempo atrás creé una lista de reproducción con todas las historias en español de este autor que pude encontrar. Algunas son de canales muy grandes cuyos videos alcanzan decenas de miles de visitas. Otras son de canales tan pequeños que los videos apenas llegan a 20 visualizaciones. Hoy, con el permiso por escrito del propio Saturdead en persona, voy a estar subiendo las historias de su autoría que todavía no fueron traducidas al español con el objetivo de ir completando dicha lista de reproducción. Muchas gracias a Saturdead por su permiso y que disfruten la historia. Mi tío Laszlo coleccionaba estampillas y mató a 4 personas. Por Saturdead. Mi tío Laszlo era, hasta hace poco, conocido como un jubilado tranquilo de un pueblo pequeño. Coleccionaba estampillas, veía documentales y estaba profundamente involucrado en varias organizaciones benéficas locales. Solo tengo buenos recuerdos del tío Laszlo, así que cuando escuché que había matado a 4 personas, no lo pude creer. Estoy seguro de que algunos de ustedes se han enterado, pero desde el otro lado del frenesí mediático. Un anciano que se volvió loco y mató a sus vecinos con una pala. Habría matado a más gente si la policía no lo hubiera derribado con fuerza letal. Parece ser que algo simplemente lo hizo explotar. Yo también estaba viendo todo desde afuera. Nadie en mi familia sabía qué decir. No había ninguna indicación de que el tío Laszlo estuviera tan perturbado. En todo caso, era uno de los miembros más cuerdos de mi familia. Tenía planes para los próximos años. Lo había escuchado hablar de un viaje alrededor del mundo una vez que lograra vender algunos de los sellos de su rara colección. La plata no le añade arena a tu reloj de arena, solía decir. No tenía hijos propios, así que pasaba mucho tiempo con sus sobrinas y sobrinos. Siempre nos traía regalos increíbles para Navidad. Así que pueden imaginar mi sorpresa cuando, solo unos días después de los asesinatos, recibí una carta suya, escrita a mano, como siempre, con una estampilla, un sello, cuidadosamente colocado en la esquina superior derecha, en perfecto estado, con una imagen de un girasol azul. Tomskok, Minnesota, decía, seguido de la fecha de 1912. Al tío Laszlo le encantaba coleccionar varias rarezas locales, y esta parecía ser una de esas y particularmente antigua. La carta en sí no tenía nada de extraordinario. Me decía que estaba deseando verme en Acción de Gracias y que esperaba que todos en la familia estuvieran bien. Parecía estar de buen humor. No había ninguna indicación de nada fuera de lo común. A medida que pasaban las semanas, nos permitieron recoger sus cosas. Mamá no se atrevía a acercarse a la que fue su casa, así que mis 2 hermanos y yo fuimos solos. Nos tomamos un tiempo libre del trabajo para empacar toda una vida. Recuerdos de varias aventuras, recuerdos preciados de su juventud, fotos de personas sonrientes que insinuaban una vida de optimismo. Yo era el que debía empacar su colección de estampillas. Años y años de cuadrados meticulosamente coleccionados, carpetas que los clasificaban por fechas, rareza, país, estado, de todo tipo. Bajar la pieza central de su colección, el sello CIA invertido, eso fue lo que me rompió. Me lo había mostrado tantas veces, tan orgulloso de tener un pedazo de historia preservado. Pero fue cuando empecé a limpiar su escritorio que noté algo extraño. Allí, entre su papelería, había una hoja entera del sello del girasol azul que yo había recibido. Cogí la hoja, la miré y la di vuelta. Faltaba un sello, probablemente el que me envió. En el reverso de la hoja había escrito "no usar". 2 palabras, 6 letras, solo "no usar". Estaba escrito con un resaltador naranja,
posiblemente lo primero que había tenido en sus manos en ese momento. Mirando por el suelo, encontré dicho resaltador tirado en una esquina. Tuve la sensación incómoda de que había algo raro en todo esto, algo más profundo de lo que se podía ver a simple vista, y que estas estampillas, estos sellos, eran parte de ello. Cuando regresé a mi casa, investigué un poco. No pude encontrar mucha información sobre estos sellos en línea. Aparentemente fueron el resultado de una especie de concurso de comisión en 1912, pero esa era toda la información que se podía obtener de ellos. Eran un poco raros, pero la mayoría de los coleccionistas nunca habían oído hablar de ellos. Eran una curiosidad local, en el mejor de los casos. Encontré a un coleccionista en el mismo pueblo de donde procedían los sellos, Tomskok, Minnesota. Me puse en contacto y me sorprendió saber que conocían personalmente a mi difunto tío Laszlo. Había hablado con él solo unas semanas antes de los asesinatos. Me pidió que me reuniera con ella y que llevara los sellos. Llevar los sellos parecía ser la parte más importante, pero ¿cómo podía negarme? Tomé el coche familiar y fui a Tomskok, Minnesota, ese fin de semana. Le dije a mi esposa que era para reunirme con un viejo amigo de mi tío y ella no quiso cuestionarlo. Había sido una época difícil para todos nosotros y sería demasiado difícil explicar que había un coleccionista de sellos que podría saber algo acerca de la crisis nerviosa de mi tío. El viernes por la noche me detuve frente a un motel en las afueras del pueblo. En cuanto llegué a mi habitación, llamaron a la puerta. Abrí. Había una mujer de unos 50 años afuera. Había estado corriendo y parecía ansiosa. Tenía una constitución frágil y unas gafas gruesas, como sacadas de un dibujo animado. Incluso cuando me acercaba a la puerta, seguía golpeando. Cuando abrí dicha puerta, se metió dentro sin siquiera decirme su nombre. ¿Los tienes?, preguntó. ¿Están aquí? Asentí. Había guardado la hoja de sellos en una carpeta y se la entregué. Ella prácticamente me la arrebató de las manos. Bien, dijo, relajando los hombros. Me tengo que ir. Creo que me merezco algunas respuestas, dije. ¿Puedes decirme algo sobre ellos? Fue entonces cuando noté que tenía una pequeña navaja en la mano. Era apenas una navaja de esas de bolsillo, pero aún así. Simplemente me voy a ir, me dijo, sin apartar la mirada de la mía. ¿Entiendes? Asentí. Cuando se fue, tardé solo unos segundos en aceptar que me habían robado. ¿Pero en serio esa mujer estaba dispuesta a matarme por una hoja de sellos? Llamé a la oficina del sheriff local, pero ni siquiera llegué a presentar una denuncia. En cuanto empecé a explicar, lo único que escucharon fue mujer y motel, y eso fue todo lo que necesitaron. Me desestimaron por completo. Me senté en mi habitación durante al menos 2 horas. Revisé mi teléfono e intenté ponerme en contacto con la coleccionista con el que había estado enviando correos, pero no obtuve nada. Empecé a revisar varias redes sociales para ver si había alguna indicación de quién podría ser esta mujer. Por casualidad, encontré un subreddit para coleccionistas de sellos. En una discusión donde todos decían de qué estado eran, había un usuario con el mismo nombre que el que había estado en contacto conmigo, diciendo que era de Minnesota. Eso no podía ser una coincidencia. Empecé a revisar su historial de publicaciones y me hice una idea bastante buena de quién era. Finalmente, encontré una publicación titulada «Lo primero que veo cuando tomo mi café de la mañana». Era una foto del centro de la ciudad tomada desde una colina. Había algunas tiendas que podía usar para orientarme. Quienquiera que fuera mi contacto en realidad, vivía en el centro. Di un paseo y encontré la ferretería de la foto publicada. Usándola, logré encontrar un camino lateral que conducía, a través de un sendero forestal, a una colina cercana. Había una calle larga con 6 casas casi idénticas, pero vi un buzón en la foto que parecía destacar. No tardé mucho en encontrar dicho buzón. De hecho, habían pintado un marco de sello alrededor de su nombre.
¿Cómo se podía ser más obvio? Caminando por el camino de grava hacia la puerta principal, mi corazón latía cada vez más rápido. Sentía que había algo horrible a la vuelta de la esquina, algo en el aire. Algo había salido mal. Mis temores se confirmaron cuando vi la puerta principal abierta de par en par. Tenía que hacer algo. Consideré volver a llamar a la oficina del sheriff, pero supuse que no aceptarían 2 llamadas mías la misma noche. Lo intenté, pero me pusieron en espera. En cambio, me armé con una pala, encontrada por ahí, dejando el teléfono encendido. Se sentía raro armarme con algo, estaba cayendo en cuenta, con lo que mi tío había sido atrapado matando gente inocente solo unas semanas antes. No podía evitar preguntarme qué estaría pasando por su mente en ese momento mientras lo hizo. Grité, pero nadie respondió. Aún así, alguien podría estar herido. Cuando entré por la puerta, noté cristales rotos en el suelo. Había una lámpara de pared rota junto a la puerta de la cocina. Había habido una pelea. La cocina estaba en desorden. La nevera estaba abierta y 2 sillas habían sido volcadas. Unos cuantos sellos flotaban en un charco en el suelo por los cubitos de hielo derretidos. Había un marco de fotos roto en el suelo que mostraba una pareja mayor sonriendo junto a lo que parecía ser su nieto. Colgué el cuadro de nuevo en la pared. Me pareció lo correcto. Volví al pasillo. Pude ver algo en el suelo en la sala de estar, a pocos pasos de distancia. Pero tenía una mala sensación, así que me detuve y escuché. Había algo afuera. Apreté mi pala, pero si realmente llegaba a usarla, no sabía si lo haría. De repente me sentí como un completo idiota. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era realmente tan importante para mí demostrar que mi difunto tío no era el monstruo que se decía que era? Vacilé. Cuando mi pulso empezó a subir, me escondí en el baño. Alguien venía. Un par de botas pesadas tropezaron por la puerta principal. Alguien murmuraba para sí mismo, pasando justo por la puerta del baño. Hubo un golpe y un ruido de arrastre, quejas bajas y retumbantes. Consideré irrumpir por la puerta, pero estaba paralizado. Apenas podía respirar y mis músculos no me hacían caso. Pasaron unos minutos. Luego hubo un segundo golpe y otro ruido de arrastre. Me saqué el teléfono del bolsillo. Me habían desconectado de la cola. Tenía que intentar llamar a la policía, y en cuanto la otra persona se fuera, lo haría. No podía arriesgarme a que me escucharan. Entraron en la casa una vez más, como para comprobar algo. Caminando de habitación en habitación, los pasos empezaron en la sala de estar y salieron. Estaban casi en la puerta principal cuando se detuvieron. Estaban junto a la cocina. Sal. Era una voz oscura, mucho más profunda que la mía. Mi pulso saltó. Debieron haber visto el marco de la foto que colgué de nuevo en la pared. ¡Mierda! ¡Sal de ahí! Algo fue arrojado por la cocina y las pesadas botas empezaron a pisotear. Si me encontraban en el baño, estaría acorralado. Tenía que hacer espacio. Puse mi mano en el pomo de la puerta, respiré hondo y salí. Una vez en el pasillo oscuro, la vi. Era la mujer del motel, vestida con botas de jardinería pesadas y un mono. Había perdido las gafas y sus ojos se volvían locos. Se movían de un lado a otro, aparentemente cambiando de tamaño a cada momento. Llevaba unos guantes de plástico azul que estaban cubiertos de sangre. Incluso parecía más alta. Retrocedí a la sala de estar. ¡Tú! Gruñó. Caminó lentamente hacia mí, como un león acechando una gacela. Retrocedí a la sala de estar, manteniendo la distancia. Sentí que mis pies pisaban algo blando. ¿Sangre coagulada? Preparé mi pala. ¿Son valiosos? Jadeé. ¿Es eso? ¿Es por eso que estás haciendo esto?
Apenas podía mantener la respiración para hablar. Estaba a punto de salir corriendo. «Son mágicos», sonrió ella, con una voz oscura y chillona al mismo tiempo. «Bueno, son mágicos si sabes cómo usarlos». Se abalanzó sobre mí y casi resbalé en la sangre. Logré poner una estantería entre nosotros, dándome algo de espacio. Rompí una ventana junto a mí con la pala. Era un poco alto, pero necesitaba un plan de respaldo. Algo me decía que no me dejaría salir vivo de esto. Tenía que mantener la calma. Luego se echó a correr. Esquivando la estantería que le había lanzado, ella se abalanzó sobre mí. Usando mi pala como un bate, la balanceé salvajemente. Conecté con el costado de su caja torácica y la lancé al suelo. Algo se rompió. Pude sentirlo. Pero no me detuve a comprobar si esa loca estaría bien o no, así que me subí por la ventana. Antes de que siquiera tuviera una pierna fuera, ella ya estaba de pie, viniendo directamente hacia mí. Ahí es donde entré en pánico. Justo ahí. Y en ese momento noté que el costado de su cabeza estaba forrado con sellos del girasol azul. Se los había puesto todos, toda la hoja. Se sujetó sobre mí y ambos caímos por la ventana, al vacío de la colina. Ese momento de ingravidez llegó a un final rápido cuando nos estrellamos en el húmedo patio trasero. Todo mi peso cayó sobre ella y su hombro izquierdo se torció en un ángulo antinatural. Algo se rompió y yo rodé lo más rápido que pude, levantándome y echando a correr. Pero ella no disminuyó la velocidad, ni por un segundo. De repente estaba de nuevo de pie y de nuevo me perseguía como si nada. Le di otro golpe con la pala, esta vez directamente en la cara. Le arranqué la oreja y le dejé un trozo de cuero cabelludo abierto, pero no se detuvo. En cambio, agarró mi pala y la tiró a un lado. «¿No puedes tener solo uno?», farfulló. «Necesitas una dosis más grande para estabilizarlo, para ver». «Eres solo una yonki», jadeé. «Vete». «No puedo», me dijo. «Tengo que agradecerte primero». Eché a correr otra vez. Fui colina abajo hacia el centro de la ciudad. Me moví entre los abedules, pero ella ni siquiera se esforzaba. Se estrelló contra los arbustos, corrió hacia los árboles y tropezó con los troncos. Y aún así, nada la detenía. Era rápida y me estaba alcanzando. Pedí ayuda a gritos. No se podía razonar con esta mujer y era solo cuestión de tiempo para que me alcanzara. Estaba entrando en pánico. Mi corazón latía con fuerza y podía oír sus pasos acercándose. Estaba gruñendo como un animal salvaje, preparándose para matar. Ese ruido profundo y retumbante en su garganta la hacía sonar como un oso. Encontré un camino. Estaba casi sin aliento, pero literalmente no podía parar. Seguí dicho sendero en el bosque, intentando pedir ayuda entre respiraciones, pero fue en vano. No llegaría al centro de la ciudad. No llegaría al final del sendero siquiera. Tenía que hacer algo, pero mi cerebro me impedía pensar con claridad. Pero en cuanto sentí esos guantes ensangrentados rozando mi cuello, mi huida se convirtió en lucha. Me di la vuelta y la enfrenté. De repente, mi mundo se puso patas arriba. Mi golpe no la había hecho retroceder ni un paso, pero ella, con un solo movimiento, me había arrojado al suelo. Se quedó sobre mí, a punto de destrozarme. Pude ver sus ojos con mucha claridad. Gran error. No parpadeaba. Sus pupilas se dividían como células, solo para volver a juntarse en un pulso. Sus venas se estaban poniendo negras a lo largo de su cuello y había un indicio de azul a lo largo del borde de la línea que separaba su piel del cabello. Cayó sobre mí, colocando una mano en mi garganta y la otra en mi boca y nariz. Me esforcé por apartarla,
pero era engañosamente fuerte. Estaba indefenso, desesperado. Ni siquiera me di cuenta de que el grito ahogado que escuchaba era el mío. «Te abre los ojos», susurró. «Puedes ver sus marcas por todas partes. Es muy reconfortante». Me tapó la boca mientras empezaba a asfixiarme. Algo en mi cuello se rompió y lo único que podía oler era sangre seca y plástico. Presionó con fuerza, inclinándose con todo el peso de su cuerpo. «Me alegro mucho de que me los hayas traído». «Gracias», sonrió. «Gracias, gracias, gracias». Mis pulmones gritaban. Asfixiarse no es una forma pacífica de morir. Es dolor, un dolor insoportable, ya que tu cuerpo te suplica que detengas lo que estás haciendo. Estás negociando contigo mismo para no soltarte, para no dejar que la oscuridad te lleve, pero igual lo hace. Mientras perdía el conocimiento, escuché gritos más abajo en el camino. Gritos, un perro ladrando y un disparo. Luego me desmayé. Desperté al día siguiente en un hospital. Mi familia ya estaba allí. Apenas podía respirar y podía oír un ruido sibilante que venía de mi cuello. No podía mover la cabeza. Estaba demasiado rígida. Gracias a Dios por los paletos y sus perros. Nadie sabe quién era esa mujer. El paleto que me encontró le había dado un balazo en el estómago, pero ella igualmente siguió corriendo. El perro que acompañaba al paleto se había negado a atacarla y se había acurrucado en una bola junto al camino, muerto de miedo. Para cuando me encontraron, mi salvador tuvo que realizar una traqueotomía improvisada con una navaja para hacerme respirar, ya que esa mujer, con sus manos, me había aplastado el cuello. Todavía estoy en recuperación y mi voz apenas está empezando a volver. Pero, mientras estaba en recuperación, descubrí algunas cosas más sobre los extraños sellos del girasol azul. Resultó ser que dichos sellos tenían un adhesivo hecho con los tallos de girasoles azules que más tarde se descubrió que era tóxico. Solían crecer por todo ese pueblo, pero hoy en día están prácticamente extintos. Había una empresa farmacéutica local en Tomskok llamada Hatchet Pharmaceuticals que ayudó a producir el adhesivo, pero habían asumido que los girasoles azules eran como los normales. Supongo que se equivocaron. No hace falta decir que Hatchet Pharmaceutical ya no existe, o eso parece. Creo que el tío Laszlo solo quería hacer un sello genial para enviarme una carta bonita. Fue envenenado por el adhesivo del sello, el adhesivo hecho con los tallos de girasol azul, y eso lo volvió loco. Pero, por extraño que parezca, no hubo nada en su informe toxicológico que indicara algún tipo de estado mental alterado, aunque sea ciencia cierta que él no habría hecho lo que hizo por mera locura de su razón. Y en cuanto a lo que esa mujer deliraba, yo no lo sé. Nadie sabía quién era esa mujer. Todo lo que sabemos es que estaba buscando estos sellos y que estaba dispuesta incluso a matar para conseguirlos. Tal vez haya algo más en ese adhesivo. La historia de todo ese evento y del pueblo en su conjunto parece ser, en el mejor de los casos, irregular. Por eso publico esta historia. Si alguien sabe algo sobre los sellos de girasol azul o lo que le pasó a Hatchet Pharmaceutical, por favor háganmelo saber. Todavía estoy buscando respuestas, aunque mi esposa me lo prohíba. Y por cierto, si encuentras alguno de los sellos del girasol azul en circulación, simplemente no los uses, por favor.